Y bien, vamos entonces a retomar lo que dejamos sin concluir en la clase para finalizar bien lo que es Qt y sobre todo lo que es Graphics View y Graphics Scene. Vimos un ejemplo de QPainter, que es una clase que permite dibujar a bajo nivel, por lo que no permite crear elementos gráficos con muchas propiedades. Entonces, para mayor flexibilidad se usa una vista que vendría siendo QGraphics View, que es donde se muestran los elementos gráficos. Además de la vista, tenemos el QGraphics Scene, que es la clase que controla cómo se despliegan se desplegarán los elementos gráficos. El QGraphics, una vista, QGraphics View, tiene asociado una escena que la controla. A la vista se le pueden agregar distintos elementos gráficos, que son QGraphics Items, heredados de QGraphics Items, o a través de QGraphics Scene. Los QGraphics Items agregados pueden ser los que provee Qt, que ya vimos en el Qt Designer, o personalizados que uno mismo cree a partir de herencia de QGraphics Item. Entonces, vamos a ver este ejemplo en Qt. ¿En qué consiste este ejemplo? Consiste en que tenemos un rectángulo aquí con dos botones, un botón Start, un botón Stop. Si vemos, vamos a mover esto aquí, podemos ver que tenemos el botón, Start Button, el Stop button, y tenemos aquí un Graphics View, una vista. Y en esta podemos ubicar entonces elementos gráficos. Tenemos, esto está hecho con la clase Dialog, a diferencia de lo que hemos hecho antes, que lo hacíamos con Widget, que es que hereda de la clase QDialog, y por lo tanto es un QObject. Con QObject nos permite por lo tanto tener acceso al método connect, para poder de esa manera conectar las señales con los slots. Tenemos nuestro constructor con un puntero a QWidget, que en este caso es un puntero nulo, y tenemos también el destructor, tenemos el private slot, que va a tener dos slots, una start y una store. Recuerden que los slots son métodos que pueden ser implementados y no se diferencian en nada. Tenemos atributos privados que son nuestro puntero a la ventana misma, este puntero UI. Tenemos la escena, que es un puntero al QGraphics Scene, y tenemos aquí una clase, que vamos a ver, que es el QAscensor, que es un puntero ASC, y tenemos una clase QTimer, que es una clase que nos va marcando un tiempo, y para marcar tiempos, en general, medir tiempos, ¿sí? En QAscensor lo que tenemos es un rectángulo. Nuestro ascensor, ¿y cuál es el objetivo de esto? Antes de seguir viéndolo, vamos a correr este ejemplo. Tenemos nuestra ventana con nuestros dos botones, Start y Stop al principio, y tenemos nuestro rectángulo que vendría siendo lo que se llama aquí el QAscensor, esta clase que creamos, que es hereda de QGraphics Rect Item, que hereda del rectángulo que provee Qt. Cuando nosotros apretamos Start, el ascensor se mueve hacia abajo una vez por segundo. ¿Cuánto se mueve? Lo vamos a ver, etcétera. Y luego cuando apretamos Stop, se deja de mover, y cuando apretamos Start, continúa moviendo. Esto es todo lo que hace, se le llama ascensor, pero en realidad el ascensor tiene lo poco, es nada más que un rectángulo que se mueve en la pantalla para demostrar, en este caso, animaciones, ¿no? Entonces la clase QAscensor define con un constructor la posición X, la posición Y, el ancho y el alto de nuestro rectángulo, y tenemos el paint definido de esta manera. Tenemos el advance, que lo vamos a ver más adelante, y tenemos una velocidad que es negativa, de menos 10, que en el fondo está definido en píxeles.
el dialog, vamos a dialog CPP, ¿y qué tiene esto? Aquí tiene el constructor de nuestro dialog, que utiliza el constructor de la clase eh, padre, bien digo, y luego tenemos aquí, crea en el heap nuestro puntero al dialog y lo inicializa, ¿no? Y luego también el constructor de la clase timer. Esto es idéntico a lo que hemos hecho hasta ahora. Configuramos nuestra interfaz user interface utilizando este método y el puntero que maneja el dialog. Tenemos también aquí cómo se crea la nueva escena asociada a este dialog. Seteamos la escena a la vista, al graphics view, ¿sí? Y el ascensor aquí crea el nuevo ascensor. Si ustedes se fijan, volvemos a Dialog. Dialog tiene un atributo privado que es el ascensor que está acá. Tiene la escena y tiene esto. Luego en coascensor.h tenemos el constructor de nuestro coascensor. En Dialog creamos el puntero del ascensor utilizando el constructor. No lo hemos visto, lo vamos a ver acá. Este es el coascensor, que el constructor es muy simple, nada más que toma los parámetros de entrada del constructor coascensor y se los pasa en la lista de inicialización al constructor de la clase padre, que es QGraphic-RectItem, posición X, posición Y, alto, ancho, y eso es todo. Advanced, lo vamos a ver luego, y aquí crea el nuevo rectángulo con Paint, ¿no? Coascensor, con rectángulo, Paint, drag a rectángulo, como está aquí, ¿sí? Y en Dialog se crea el puntero a este nuevo ascensor con el constructor, a este rectángulo, y aquí en esta parte agregamos este ascensor a la escena, ¿sí? Utilizamos en el Dialog el método connect, que es un método de QObject, para conectar señales con slots, ¿se acuerdan? Entonces, en nuestro dialog tenemos los slots start y stop. Y en la implementación aquí conectamos de nuestra user interface, en el start button, conectamos la señal cuando es presionado el botón. En este objeto va a recibir en el slot start, ¿sí? Y similarmente para el stop button, cuando está presionado, este objeto lo va a tratar esa señal con el slot stop, ¿sí? Y tenemos el destructor que en el fondo borra todos los punteros a los distintos objetos que hemos creado. Vemos entonces la implementación de start, del slot start. Entonces tenemos el dialog start. Aquí lo que hace es conecta el timer cuando tenga el signal timeout. Luego el objeto de sin lo recibe y el slot advance lo procesa. Y luego ejecuta timer con start 1000. Este método de timer lo que hace es especificar cuál va a ser el timeout. Esta señal timeout es que cuando se cumple este tiempo, 1000 que en este caso para la clase timer, QTimer está especificado en milisegundos, por lo tanto 1000 milisegundos corresponde a un segundo. Cada segundo esto
va a estar ejecutándose un nuevo timeout y va a ejecutar este slot advance. ¿Sí? Y el diálogo, perdón, el método stop, el slot stop, lo único que hace es detener el timer. ¿Sí? Vamos a la clase coasensor. Bien, vamos a retomar un poco aquí nuestra transparencia. El método advance es un método de la clase QGraphics está asociado con la actualización de los ítems en la escena. La actualización se hace en dos etapas. En la primera, se notifica a todos los elementos de la escena que ésta va a cambiar, o sea que la fase es igual a 0. En la segunda etapa, se notifica a los ítems de la escena que se pueden mover, la fase igual a 1. El método advance llama a su vez a todos los métodos advance de cada elemento QGraphics item de la escena. Volviendo a nuestro código, cuando tenemos aquí el método advance en la clase coasensor, si la fase aquí es 0, o bien digo 0, entonces esto pasa a ser verdadero, no hace nada. Y si no, se te hace un setting de la posición. ¿Sí? Entonces, aquí lo pone en 0 y avanza en la cantidad de píxeles que está especificado por esta unidad que aquí está en speed, que está negativa, pero si nosotros nos fijamos en la clase coasensor, en dialog, cuando definíamos speed, aquí speed también es negativa, en realidad esto es negativo por negativo, esto es positivo. No sé por qué, tanta complicación adicional aquí. Y esto hace que se te da la nueva posición, o sea, cambia la posición del elemento gráfico de nuestro rectángulo, de nuestro sensor, lo cambia en 10 píxeles. Y eso hace que se vaya moviendo. Si lo vemos de nuevo. Está aquí en la posición original. Y empieza a moverse cada segundo, 10 píxeles. Entonces, si cada segundo se mueve 10 píxeles, podría moverse un píxel 10 veces por segundo, ¿cierto? Entonces, podríamos cambiar la velocidad a -1 y la frecuencia del timer la podríamos cambiar a el timeout, si es 10 veces por segundo, a 100, por ejemplo. Eso que crearía un movimiento a la misma velocidad, pero mucho más continuo, ¿no? Eso es lo que deberíamos observar. Vamos, ¿es cierto? Está compilando y apretamos Start y ahí se está moviendo a la misma velocidad, pero píxel a píxel. ¿Sí? Si aumentamos la velocidad un poquito, ¿cómo podríamos aumentar la velocidad? Moviéndose, aumentando la frecuencia, ¿no? En vez de 100, pongámosle 50. Si duplicamos la velocidad, se mueve por un píxel, ahora sí se mueve más rápido que recién, y debería ser perceptible. Ahí va más rápido. Y bien, eso es el método Advance y escena. Esto lo voy a, me parece que ya lo subí, este ejemplo completo a Aula. Bien, así que lo dejamos hasta acá.